Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos como siempre en Su Caso en Casa, en las tardes en Teleantioquia. Este es el consultorio jurídico, es un espacio para brindar información, servicio y orientación en temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con casos de la vida cotidiana que nos afectan, esos casos que recibimos todos los días en nuestro correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Y hoy vamos a hacer pedagogía sobre un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar de mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Dentro de esos mecanismos de participación ciudadana se menciona, por ejemplo, el cabildo abierto, se menciona el voto, el referendo y, por supuesto, se habla también del plebiscito. Son mecanismos de participación ciudadana, como les decía, el voto, el plebiscito, el referendo, también la consulta popular, el cabildo abierto y, por supuesto, la revocatoria del mandato. El plebiscito, además, es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución para que los colombianos, entiéndase bien, participen en las decisiones políticas que nos afectan a todos. Yo los invito para que hagamos pedagogía. Las preguntas que vayan orientadas, por supuesto, al tema pedagógico. De entrada les digo, en este espacio no tomamos partido ni de un lado ni del otro. Lo que queremos es hablar de este mecanismo de participación ciudadana para que los colombianos entendamos un poco de qué se trata esta figura. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen. Hay una línea local para Medellín, 232-4604, y también tenemos una línea de larga distancia, 018-051-5015. Gracias a todos los televidentes que a diario nos acompañan, no solamente en este horario de las 6:25 de la tarde, también nos acompañan en la repetición en las horas de la mañana 5:30 y 8:30 de la mañana. Y los invito para que sigan contándonos sus casos en nuestro correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Bienvenidos a este espacio de información. Y sin corchar. Claro que sí, comenzamos Su Caso en Casa, aquí estamos en directo. Quiero recordarles nuevamente a ustedes las líneas telefónicas para que nos llamen y participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Estamos en directo, también los pueden manifestar sus inquietudes o interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. Mire, yo les quiero mostrar algo. Yo siempre me preparo muy bien para hablar de todos los temas que tenemos aquí en el programa a diario. Muy juiciosa, estudio todos los temas y hoy quería particularmente estudiar este tema porque muchos colombianos pues tenemos dudas en relación con los mecanismos de participación ciudadana y acá precisamente hablamos de algunos de ellos. Vamos a puntualizar en ellos, en el voto, en el referendo, en el cabildo abierto y por supuesto hablaremos del plebiscito. ¿Qué es esa figura, el plebiscito? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus consecuencias, por ejemplo, y cómo pueden participar los ciudadanos? Está con nosotros el doctor Gustavo Adolfo Arbeláez. Él es abogado constitucionalista. Gracias por estar acá, doctor Arbeláez. Gracias, Yasmín, por la invitación. Este es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana, como su nombre lo indica, implica o involucra a los ciudadanos en la toma de algunas decisiones que afectan su vida como ciudadanos. Aquí hay un tema importante y voy a empezar diciendo que efectivamente se nota que ustedes se preparan. Gracias. De hecho, yo soy muy estudiosa, la Constitución que saco, la saqué acá del texto que ustedes tienen en la biblioteca. Ah, qué bien. Hay un tema con el que uno tendría que partir y es lo siguiente. Cuando hablamos de mecanismos de participación, yo creo que lo primero que uno tiene que señalar es que es inherente a un sistema democrático como el nuestro la posibilidad de que los ciudadanos participen y se pronuncien en distintos escenarios de decisiones políticas. Listo. ¿Qué tipo de decisiones, por ejemplo, que afectan al país? La Constitución del 91, para acá hoy, claro, la Constitución del 91 introduce un elemento muy importante y es una de sus grandes virtudes, y es que supera el umbral de lo que es la democracia nuestra como una democracia donde simplemente elegimos, ¿sí? Participamos en el proceso electoral y ya,
y amplía el mecanismo de participación. Entonces abre, digamos, un gran espectro en temas de participación política, donde elegimos a través del voto presidente, congresistas, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, miembros de juntas administradoras locales, ¿cierto? Pero además de elegir, que digamos es como el instrumento clásico de la democracia, la Constitución abre otras posibilidades, o abre, digamos, otro abanico. Sí. Participación en la conformación, dice el artículo 40, en el ejercicio y en el control del poder. O sea, tres grandes expresiones que centran el concepto de nuestra democracia. Conformación, el voto. Ejercicio, la posibilidad de ser elegido, yo, ¿cierto? Ejercicio, las iniciativas, por ejemplo, normativas que tienen los ciudadanos, ¿sí? Ejercicio, los mecanismos de participación popular, verbigracia, la figura del plebiscito. El domingo concurrimos a las urnas en un ejercicio de participación política. Y que los ciudadanos pues deben ejercer Y también obviamente ese ejercicio tiene un componente importante y es que queda en manos de los ciudadanos aprobar o improbar una política pública propuesta por el presidente de la República que obviamente compromete una política de Estado, ¿cierto? Doctor Arbeláez, que es lo que vamos a hacer el domingo. Bueno, yo quiero hacer acá un pequeño paréntesis porque volviendo al tema de los mecanismos de participación ciudadana, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, les cuento que este es el tema hoy en su caso. En casa estamos haciendo un poquito de pedagogía, así que yo los invito para que participen en el 232-4604 y 018-5051-5015. Doctor Arbeláez, cuando hablamos de esos mecanismos de participación ciudadana, donde obviamente los ciudadanos estamos directamente implicados, ¿qué tipo de decisiones o de, no sé cómo llamarlo, bueno, sí, decisiones que de alguna manera nos afectan como colombianos, sea positivo o negativamente, se toman para nosotros decidir sobre esos mecanismos de participación ciudadana? ¿Qué tipo de decisiones, por ejemplo? ¿Que tengan que ver con qué? Con temas de interés público, que afecte la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la propuesta de aprobar o improbar la negociación del gobierno colombiano con la FARC, ¿cierto? Eso es un tema que a todos nos afecta. Otro y tema, obviamente por ejemplo, tendremos decisiones. Otros temas, por ejemplo, temas relacionados con políticas públicas. Está en el Congreso hoy cursando un proyecto de referendo, particularmente, para que la ciudadanía se pronuncie sobre si aprueba o no aprueba, o si acepta o no acepta, la llamada adopción homoparental, ¿cierto? Parejas del mismo sexo. La adopción igualitaria. La adopción igualitaria, como le llaman algunos, ¿cierto? Es decir, hay distintos temas de interés público que a veces es mejor dotarlas, y lo que se busca con esos mecanismos es que esas decisiones no queden, lo en esos términos, reducidas a la decisión política de un órgano central, ¿sí? Sino que esas decisiones tengan la mayor legitimidad posible. Y ese mecanismo de legitimidad es precisamente las figuras de participación ciudadana que refrendan, que aprueban o que rechazan ese tipo de decisiones de interés colectivo, ¿cierto? Enseguida vamos a hablar de otros mecanismos de participación donde se encuentra también el referendo, el voto, el cabildo abierto, porque vuelvo y les digo, lo que queremos es hacer pedagogía. Está con nosotros Antonio, el señor Antonio, en el barrio Boston. Lo escuchamos, Antonio, y bienvenido. Oiga, doña Dora. Don Antonio, le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen a su televisor para escucharlo mejor. Muchas gracias. Don Antonio, lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Sí, señor. ¿Cómo no? Mi pregunta es la siguiente. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos sentimos afectados los que no... Nos sentimos afectados los ciudadanos que no tenemos empleo o laboramos desde hace más de 20, 25 años y estamos por ahí luchando por conseguir la manutención. Bueno, don Antonio, gracias por su participación. De hecho, pues tenemos algunos inconvenientes en la comunicación con don Antonio.
Les repito nuevamente el tema del que estamos hablando hoy en Su Caso en Casa, los mecanismos de participación ciudadana. Pueden seguir interactuando con nosotros también en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y hablando del plebiscito como mecanismo de participación ciudadana, doctor Arbeláez, ya en Colombia habíamos tenido una experiencia en el año 1957 con una alta participación. Además se dice que la participación más alta en la historia de Colombia, Que fue en unas votaciones. elección con el menor índice de abstencionismo que tuvo el país en toda su historia. Y en ese entonces era el gobierno de Rojas Pinilla. Ya había sido el tránsito, era una junta militar de gobierno que Sí. estaba promoviendo, junto con los partidos tradicionales, Partido Liberal y Conservador, 57, estaba promoviendo ya el tránsito de un estado de dictadura en el que se encontraba el país desde el año 53 a una nueva restauración de la democracia. Los teóricos y obviamente los académicos han sostenido que realmente eso pues siempre llamó el pleito del 57 y obviamente así fue convocado. ¿Y ha sido el único? Y es el único en Colombia, o sea, es icónico, ¿cierto? Pero realmente, y aquí entra pues, ya te doy una punzada sobre diferencias, realmente lo que ocurrió en el 57 fue un típico referendo. ¿Y cuál es la qué? diferencia Porque entre el ambos? referendo es un mecanismo en el cual se consulta sobre la adopción de una norma jurídica para aprobarla o para derogarla, ¿cierto? Ya. O sea, siempre el referendo va a ir acompañado de una norma, ¿cierto? Una propuesta mejor de norma, ¿cierto? Y obviamente si el referendo pasa, esa norma se incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico. Por eso tiene que pasar primero la convocatoria por el Congreso de la República. Nosotros tuvimos la experiencia en el gobierno del presidente Uribe, año 2003, que él convocó un referendo. El referendo, digamos, tuvo una altísima participación, pero no alcanzó el umbral que exigía la Constitución, ¿cierto? Y por eso, digamos, no se logró consolidar con éxito la propuesta de reforma constitucional. Con lo del 57, te doy un dato ya a mí, simplemente es eso, o sea, en el 57 la historia siempre habla del pleito del 57 y realmente fue convocado como un plebiscito. ¿Qué se aprobó en el 57? Revolver el país nuevamente a un sistema democrático. Y el voto femenino. Se aprobó el voto femenino, Sí. de hecho se estrenó ese día la participación de la mujer en la vida política del país. Se le concedió a la mujer la igualdad de derechos políticos que los hombres. Se volvió a un sistema, repito, democrático. Sí. Y se estableció un mecanismo de alternancia política en el poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para poder frenar el conflicto que en la década de los 40 y 50 pues desangró el país. Bien. En la guerra entre los dos partidos por la toma del poder. Qué interesante es conocer también todos estos datos históricos, doctor Arbeláez. ¿Por qué son importantes los mecanismos de participación ciudadana? La respuesta la tendremos en unos minutos, porque antes vamos con un televidente que se encuentra en el oriente antioqueño, en el municipio de La Ceja. Don Fernando, lo escuchamos y bienvenido. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, don Fernando, adelante. Sí. No, pues me parece muy bien lo que se está tomando pues en el país del plebiscito. Sí, señor. Porque de todas maneras vemos que los que tenemos que elegir somos el pueblo. Y no es justo, digamos, como digamos, organismos tan importantes como la Fiscalía, la Procuraduría, que simplemente los elijan a dedo y tomen decisiones que muchas veces los del pueblo no estamos de acuerdo con las decisiones. Así es. Digamos, es muy bueno cuando lo elegimos, digamos, este plebiscito, pues que me imagino que es lo más importante ahora sobre la paz. Muy bueno que todos opinemos si es bueno la paz o no, que es que había un conflicto de más de 50 años, que el gobierno, ahí no perdió ninguno, ganamos somos todos, porque vamos a estar en más justicia social, más inversión. Entonces yo veo que cuando todos elegimos, cuando todos participamos, todos quedamos contentos, porque decimos, bueno, eso es lo que hizo el pueblo, y como dice pues popularmente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces es muy importante cuando todos decidimos y todos votamos a conciencia, y la idea es esa, que elijamos y todos quedemos satisfechos, gane el sí o el no, pero que todos estemos totalmente contentos, porque el pueblo fue el que eligió, y nadie eligió a dedo, nadie eligió que porque este tiene palanca con aquel, o que porque este es horrible el presidente, simplemente se eligió porque se merecía ese plebiscito. Don Fernando, muy valiosa su opinión, gracias por participar hoy en el programa, y bueno, se ve que también hizo la tarea muy juicioso de estudiar realmente lo que es un plebiscito y lo que significa para un país y para los ciudadanos. ¿Por qué son importantes estos mecanismos de participación ciudadana, doctor Arbeláez?
Y ya mencionamos algunos de ellos. Uno tendría que partir de una base. Colombia es un país que históricamente se ha dicho tiene una bajísima densidad de ciudadanía. ¿Qué significa eso? Somos una sociedad muy apática, de hecho registramos históricamente un 60% de abstencionismo electoral. Y sobre todo en las nuevas generaciones, en doctor todas las Arbeláez. generaciones, eso es histórico. La Constitución del 91, digamos, invita, seduce al ciudadano o al colombiano a decirle, métase no necesariamente en la contienda electoral, pero sí comprométase con esas decisiones. Sí sea consciente que las decisiones públicas los afectan. Y le pongo un ejemplo muy simple. Ayer escuchaba a un consultor de la ciudad de Medellín hablando del conflicto armado, y no estoy tomando partido porque no ese es el objetivo, pero a veces nosotros pensamos que las decisiones nos afectan. Es que el conflicto en el campo, Medellín tiene 600.000, dicen ellos, desplazados. O sea, Medellín es una ciudad que tiene 600.000 desplazados por causa de las múltiples violencias. Como ciudadanos no nos damos por sentado, no nos damos por enterado, no nos interesa. Pensamos que el asunto de lo público es un tema de los políticos, que no nos compete que los problemas a nosotros. de la corrupción es un problema del Estado. Y obviamente cuando se habla de mecanismos de participación, ¿qué es lo que se está diciendo? Venga, señores, es que el Estado en cierta medida lo tenemos que elegir entre todos, los gobernantes, controlar entre todos, ¿sí? Y cogestionar entre todos. ¿Para qué hablamos de mecanismos de participación? Precisamente para eso, para que el ciudadano no sienta que lo público le es ajeno, sino que lo público le es propio, es que nos afecta directa o indirectamente. Y se requiere romper ese esquema de baja ciudadanía, baja intensidad, y consolidar un esquema de altísima intensidad ciudadana, o sea, ciudadanos que se informen, que se enteren, que construyan juicio y que tomen decisiones responsables sobre el tema de lo público, en lo local, en lo departamental y obviamente en lo nacional. Eso es lo más importante, doctor Arbeláez, decisiones responsables, requisitos para un plebiscito. ¿Cuáles son esos requisitos para esta figura y para qué sirve además? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, y el minuto regresamos con ustedes y con sus inquietudes y por supuesto unos datos muy importantes aquí en Su Caso en Casa. ¿Me estoy